tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a un nuevo debate de Teleelch. El pasado martes fue 10 de mayo y ese día se cerró el plazo para pagar el impuesto de vehículos de tracción mecánica. Es lo que todos conocemos como el impuesto de circulación. Y cada vez que se abre o se cierra el plazo de este impuesto, se abre el debate de por qué en Elche es uno de los impuestos más caros de toda España. Bien, pues en los próximos minutos vamos a analizar esto y también qué servicios se ofrecen al ciudadano, al conductor, por pagar esta imposición. Es un pago que se hace anual de forma voluntaria y el Gobierno fija un precio mínimo, pero después es competencia del Ayuntamiento poder aumentar ese volumen de tasa, ese impuesto. Bien, pues vamos a analizar esto en el debate de hoy y también el contexto en el que se hace este pago de este impuesto de circulación, porque sabemos que Elche se dirige, circula hacia una movilidad sostenible, hacia más carriles bicis, hacia más calles peatonales y a desplazar el aparcamiento del centro de la ciudad a zonas colindantes. Bien, pues vamos a analizar todo esto y mucho más de la mano de 4 invitados, como siempre. Hoy tenemos con nosotros a Enrique Esquitino, él es economista y auditor, bienvenido. Gracias. También tenemos con nosotros a Eugenio Medina, ex inspector jefe de la unidad de tráfico, bienvenido. Muchas gracias. Manuel Romero, él es el presidente del Instituto ICIE, bienvenido también. Buenas noches, muchas gracias. Y Patricio Maciala, edil de Gestión Tributaria. Vamos a hablar todo esto y mucho más en unos segundos, antes unos minutos de publicidad. ¿Quieres encontrar la casa de tus sueños de la mano de los mejores profesionales? En Grupo Horizonte somos expertos inmobiliarios con un objetivo común: satisfacer las demandas de nuestros clientes. Además, te ofrecemos servicio de abogacía para solucionar todos tus problemas legales. Grupo Horizonte, con total confianza. Bien, pues ahora sí, entramos ya de lleno en el debate impuesto-circulación y voy a trasladarle a la edil de Gestión Tributaria una pregunta pues, que nos hacemos los ilicitanos o los conductores: ¿por qué en Elche es uno de los impuestos más caros este de circulación? Patricia. Bueno, Iciar, muy buenas noches a todas las personas que están también en este debate. Yo no diría que el impuesto de vehículos de Elche es uno de los más caros. Digamos que estamos en la media, ¿no? Estamos muy igualados con la ciudad de Alicante. Por los datos que yo manejo, el impuesto más caro de vehículos que hay en España es en San Sebastián, que es el doble de lo que se paga en Elche. Pero si nos vamos, por ejemplo, a ciudades más cercanas, incluso con menor población, Elda tiene el impuesto de circulación, el impuesto de vehículos más caro que en Elche. Por tanto, cuando aquí en Elche tenemos turismos de 8 a 11,99 caballos fiscales y pagamos 64,32 euros, nos vamos a Elda y pagan 66,7. Nos vamos a Granada, que es una ciudad también con el número de habitantes como nosotros, y pagan 68,16. En San Sebastián pagan 87,93. Por tanto, yo no voy a decir que tenemos uno de los tarifas más baratas, porque no lo es, pero tampoco diría que es de las más caras. Estamos en la media de lo que es la tarifa de vehículos en España. Ahora pasaremos a desgranar todo esto, pero se habla mucho de esa congelación o de esa rebaja fiscal a este nivel de este impuesto. Enrique, ¿convendría hacerla, esa congelación o rebaja? Bueno, vamos a ver, yo solamente voy a hacer la apreciación de que en lo que es en el territorio común de España, nosotros estamos aplicando, bajo mi punto de vista, la tarifa más cara que pueda existir, que es multiplicar por 2 la que indica el Real Decreto 2 del 2002, Real Decreto Ley. Entonces, en ese punto de vista, o vamos, bajo mi punto de vista, bajo matemáticas puras, estamos en lo más caro de España. Otra cosa sería el País Vasco, que desconozco alguna peculiaridad especial, pero en el resto de España sí que somos de los más caros. Manuela Sentía, no sé si comparte esa visión. Sí, totalmente. Está la Ley de Haciendas Locales que marca unos tramos, unas tarifas y pone como tope el 2, y efectivamente aquí aplicamos el 2. Pero yo es que en realidad aquí lo importante no creo que sea mirar la cuantía del impuesto que pagamos, los 80, los 100, los 60 euros, no. Yo creo que lo interesante, lo importante es ver que el ciudadano que paga el impuesto, ¿qué recibe a cambio? ¿Qué estamos recibiendo a cambio? Los que tenemos un coche, lo que estamos recibiendo a cambio, año tras año, con la política que se está aplicando, son menos servicios. Tenemos menos zonas donde podemos circular, tenemos sitios
carriles que ahora nos limitan porque aparecen otros tipos de vehículos, con lo cual al final nos están reduciendo lo que percibimos por pagar ese impuesto. Entonces, si lo miramos desde esta perspectiva, en realidad tenemos un impuesto, nos han subido el impuesto, por así decirlo. Hemos sufrido un incremento del impuesto. Ahora vamos a matizar eso que acabas de decir, que me parece muy interesante, pero Eugenio, yo te quería hacer una pregunta, y es que en Elche siempre se ha dicho, hay mucho coche en Elche. Siempre se ha dicho eso, hay exceso de coche. Yo quisiera preguntarte a ti, como ex inspector de jefe de la unidad de tráfico, si esto es una visión que tenemos los ilicitanos o si es una realidad. Bueno, realmente el parque automovilístico de aquí de Elche es de los más grandes que hay en razón a los habitantes, ¿no? Hay por cada 10 habitantes que conducen, hay 6 vehículos, con lo cual, pues, en fin, es un número importante de vehículos censados en Elche, los cuales están tributando al ayuntamiento en razón a la categoría del municipio, a los servicios que te ofrece y otras cuestiones que no vamos a entrar ahora aquí a contemplar. Pero sí que es cierto que Elche en estos momentos está carente de plazas de aparcamiento, principalmente en superficie, porque en subterráneo los parkings que hay de tipo público, que están gestionados por empresas ajenas a lo que es el ayuntamiento, pues creo que son 900 y pico plazas las que hay en subterráneo públicas, porque luego ya pues viene todas las plazas que hay en las propias viviendas y tal. Pero bueno, aquí a lo que vamos es que a mí me gusta este tipo de debates porque estoy seguro que entre los que estamos aquí va a haber división de opiniones, ¿no? Y cada uno posiblemente tenga sus razones. Imaginaros si esto lo trasladamos a hacer una consulta popular, lo que pueden decir los ciudadanos de si es caro o es barato, en razón al servicio que pueden tener. También tengo que decir que todo el aparcamiento que hay, tanto en subterráneo como en superficie, pues tiene sus gastos, porque tenemos el servicio de hora, en el cual pues tienes que pagar, lógicamente, porque se hace con toda la buena voluntad del mundo, que es con la finalidad de que las plazas de aparcamiento en los lugares de concurrencia pública pues vayan teniendo una rotación y todos podamos llegar al lugar que tenemos que ir para hacer nuestras gestiones o lo que sea. Y en subterráneo pues igual también hay que pagar una tasa, que bueno, es la que pone la empresa que explota ese servicio, y ahí no podemos entrar. Entonces, lo que sí que está claro es que en enero, el día 20 de enero del 2020, el alcalde, con muy buena fe y posiblemente con buena voluntad, dijo que se iban a hacer más aparcamientos, 4 concretamente en subterráneo, y podríamos tener un servicio mejor de aparcamiento, aunque tuviésemos que pagar, pero por lo menos los vehículos pues tendrían un sitio donde ir y estacionar. Sí que es evidente que el aparcamiento en subterráneo, que son concesiones que el ayuntamiento hace, pues lógicamente la empresa que los tiene que gestionar pues tiene que sacar un rendimiento, porque ha hecho una inversión y tiene que sacar un rendimiento y por lo tanto el conductor tiene que pagar. Pero yo no sé por qué aquí en Elche somos tan reacios a meternos en el subsuelo. Cuando llegamos, por ejemplo, a Madrid o llegamos a Alicante o a cualquier otra ciudad, y lo primero que hacemos es buscar un aparcamiento en el subsuelo. Por eso digo que es muy difícil que podamos tener un consenso aquí entre todos, porque cada uno opinamos de una manera distinta. Yo estoy opinando sobre un razonamiento profesional, ¿no? Pues mira, Eugenio, voy a trasladar una de las matices que habéis hecho los tres y se lo voy a trasladar a Patricia, porque coincidíais en eso de que el impuesto pues es caro y aún así los servicios o la comodidad del conductor pues se van mermando, ¿no? Con esa amplitud del carril bici o esas zonas de aparcamientos que se van derivando a otras zonas. Bueno, yo tengo que decir que cuando se paga un impuesto, el de vehículos, el de IBI, una tasa, un vado, no es que repercuta únicamente ese impuesto a vehículos. Cuando un ayuntamiento recibe un ingreso por un impuesto es para dar servicios de limpieza,
de transporte público, de empleados públicos, de etcétera, etcétera, ¿no? de actividades culturales, de ayudas sociales que en estos últimos años hemos aumentado considerablemente. Por tanto, los ingresos que recibe el Ayuntamiento de los impuestos no es que cada impuesto repercuta solamente en ese servicio, sino que estamos en una nueva contrata de limpieza que ha mejorado considerablemente los servicios y eso hay que pagarlo. Y el dinero sale de los impuestos. Por tanto, no estoy de acuerdo en lo que se ha dicho aquí de que hay menos servicios y pagamos mucho por el coche y hay menos servicios. Yo vuelvo a decir que no tenemos una tarifa barata en Elche, pero no tenemos la más cara. Acabo de nombrar a ciudades como Elda, que tienen muchísima menos población que nosotros, o simplemente San Sebastián, o Granada, ¿verdad?, que tiene los mismos habitantes prácticamente que nosotros. Por tanto, yo considero que estamos haciendo un buen uso del dinero que recibimos en los ingresos, trasladándolo a servicios que repercuten en la ciudadanía, no solamente a los coches, sino a todos los servicios en general. Por tanto, no estoy de acuerdo con esa apreciación. Os voy a trasladar la respuesta de Patricia porque vosotros precisamente habéis sido uno de los que habéis hecho ese matiz. Bueno, yo creo que Eugenio lo ha dicho muy claro. Los cuatro que estamos aquí vamos a hablar muy cordialmente, pero probablemente no vamos a estar de acuerdo en muchas cosas. La cuantía, Patricia, la cuantía que pagamos efectivamente es más económica que en otros sitios, la cantidad de dinero que pagamos. Pero si a cambio recibimos menos servicios que otros años, porque tenemos menos zonas donde aparcar, menos carriles por donde circular, aparecen otros vehículos que, curiosamente, utilizan los carriles, las vías por las que pagan los vehículos motorizados y ellos utilizan esas vías y no pagan por utilizar esas vías. Entonces, al final, eso significa que el impuesto se ha subido. No la cantidad de dinero, el impuesto en sí ha subido. De todas formas, independientemente de eso, voy a dar unos datos, un poco abundando lo que ha dicho antes Eugenio. Elche es la tercera ciudad en número de vehículos por habitante en ese ratio de España, por detrás de Murcia y Vigo. En 10 años, 2010 y 2021, incrementamos el parque en 9.677. De 2021 a 2022 se incrementó en 1.561. Vamos a ver, aquí tenemos que hacer una reflexión. La política que se está siguiendo, el planteamiento que se está siguiendo en la ciudad de cara a una movilidad, como denominan, sostenible, es centrarnos prácticamente en las bicicletas. Hacer un despliegue de las bicicletas sin planificar, sin estudiar, hacer un despliegue de las bicicletas, centrarnos en eso. Con ese despliegue, que ya es la tercera o cuarta vez que esta ciudad lo intenta y de alguna forma fracasa, con ese despliegue que se está haciendo, seguimos, las cifras de número de coches que compramos año a año se siguen incrementando. Eso lo que nos quiere decir es que el ciudadano de Elche no utiliza la bicicleta para lo que se piensa que lo utilizamos, que es para desplazarnos a trabajar, para ir a comprar, para esas cosas no lo utilizamos. Entonces, si queremos bascular y que el ciudadano de Elche deje su coche y vaya a otro y utilice otro medio, hay que buscar otras alternativas que para que los ciudadanos sean viables. Y la bicicleta, según los datos de incremento año tras año y que se siguen incrementando, puede ser parte de la solución, pero no es la única solución. Hay que hablar de otros medios, hay que hablar de otras soluciones. No, yo tengo que decir, si me permites, que hemos aumentado efectivamente. Tenemos un parque automovilístico de más de 157.000 vehículos en Elche. Tenemos 1.770 recibos más al cobro que el año pasado. Pero también tengo que decir que se ha aumentado el número de camiones con respecto al año pasado. También se ha aumentado el número de tractores. Eso significa que hay una reactivación económica. Estoy hablando de más de 100 camiones, de 100 tractores. Y también tengo que decir que del quinto tramo de la tarifa de vehículos de más de 20 caballos fiscales hay 19 en Elche más. Es decir, estoy hablando de vehículos de alta gama. Pero la tendencia de los ciudadanos a la hora de comprar un coche es ir a coches híbridos o eléctricos. De hecho, tenemos unas bonificaciones bastante buenas, del 55 y del 75% del recibo, que lo que permite también es un incentivo a que la gente compre coches menos contaminantes, ¿no? Tengo que decir, tengo aquí las cifras, tenemos 882 vehículos híbridos, al menos bonificados, que son 137 vehículos híbridos más. Y de eléctricos tenemos 150, que son 100 vehículos más con respecto al año pasado. Por tanto, la tendencia está yendo a coches medioambientalmente más sostenibles, pero sí que es cierto que en estos momentos el hecho de hacer una movilidad más sostenible con carriles bici o medioambientalmente más sostenible, es verdad que en estos momentos están conviviendo lo que es el vehículo
con el patinete o la bicicleta. Pero también tengo que decir que se ha aumentado en más de 600 motocicletas con respecto al año anterior. Es decir, hay una tendencia a que el ciudadano o ciudadana compra también motocicletas para desplazarse mejor por Elche. Lo que yo sí que le planteo es qué tipo de movilidad queremos entonces para Elche. Una ciudad llena de coches, muchísimos más coches de los que tiene, que ya no caben más coches prácticamente, o tenemos que dar una alternativa a la movilidad. Hay que dar alternativas. Yo no estoy en contra del vehículo porque yo, por ejemplo, no uso bicicleta, pero yo tengo que respetar, obviamente, a la gente que sí que usa bicicleta y, sobre todo, respetar al medio ambiente. Por tanto, hay que poner alternativas y la alternativa es, como están haciendo las ciudades en España, y no en España, en el mundo entero, que son hacer carriles bici, ¿no? Pero, Patricia, ¿tú crees que un trabajador en el mes de julio, bueno, ya, mayo, junio, julio, ahora agosto, mismo. se va, ya ahora mismo, hoy, se va a trabajar al parque empresarial en bicicleta? Sí, pero mejor esa misma persona, coge una bicicleta en pleno julio y agosto para irse, una alternativa viable, para irse un sábado y a sudar. Autobús, líneas de autobús en condiciones y que pasen con frecuencia. Tranvía en condiciones y que pase con frecuencia. Sí, claro que sí. Estudiado y planificado y en condiciones y que pase con frecuencia. Puntos de recarga, un despliegue brutal de puntos de recarga para vehículos eléctricos. Pero es que se está haciendo eso. Eso ya se está haciendo. Tenéis 4 puntos de recarga de vehículos eléctricos. Tenemos 150 vehículos eléctricos en la ciudad, al menos bonificados. Pero si queremos ir a mucho más, tendremos que hacer más Pero cosas. es que eso también se hace con voluntad, porque está siendo contradictorio lo que me estás contando. No, yo lo que te digo es de dar alternativas. Y lo que estamos haciendo es dar alternativas. La bicicleta, a la vista de los datos, no es una alternativa viable para el conductor, porque por eso siguen comprando coches. ¿Qué alternativa? Ya te lo he dicho. ¿La que estamos haciendo entonces? Si pones un autobús que no es ni urbano, que pasa cada hora para ir al parque empresarial. ¿Un autobús? Un autobús a la hora para ir al parque empresarial que no es ni urbano, que en verano va a las playas. Si haces eso, los trabajadores no lo cogen. Creo que está simplificando un poco el tema del transporte urbano. Vamos a abrir un poco más el debate a los otros invitados también, Enrique y me gustaría decir, para empezar, evidentemente hay que pensar que el vehículo es uno de los grandes objetos en donde los tributos pues se ceban con el vehículo, en el sentido de que desde cuando lo compras pagas un IVA y pagas otra serie de impuestos que casi es el 30% del valor del coche. Si ahora vas y le pones gasolina al coche, pues le pones 20 euros, ya sabes que 10 euros son para el Estado, de los cuales, de esa parte de los 10 euros, va a ir al ayuntamiento también una cantidad por medio del impuesto de hidrocarburos y luego también de los IVA en general. Es decir, que hay muchísimas partidas dentro de los presupuestos de Elche que están directamente relacionadas con el mundo del coche. Es decir, que hablar del coche y hablar, por ejemplo, de los 12 millones y pico, creo que eran casi 13 millones o 12 millones, que lo que va a recaudar Elche por el impuesto del numerito, por el impuesto de circulación, pues también es quedarnos cortos, porque hay muchísimos más impuestos que están repercutiendo constante y diariamente sobre el conductor. Ahora bien, yo lo que quiero también es decir dos cosas. Una, yo veo los autobuses vacíos. Veo que las bicicletas no se utilizan, pero en absoluto se utilizan las bicicletas. Es algo lamentable. Yo estoy al lado de un sitio donde las bicicletas teóricamente se tienen que dejar y utilizar y yo no veo que haya ningún tipo de movimiento. Hoy yo vengo andando porque si viniera en bicicleta tendría que decir, primero, ¿dónde está una ducha? Porque hoy hace un día no se puede ir en bicicleta. Luego parece ser que el gran boom pues sea otra cosa. No sé si será el patinete o lo que será. Y luego me hace mucha gracia que estemos potenciando el tema del vehículo eléctrico. El vehículo eléctrico que posiblemente pues, sea el vehículo del futuro, ya veremos, es un vehículo muy caro, en donde hace falta tener un poder adquisitivo muy importante para comprarse un eléctrico. Es decir, que también hay que respetar ese tema. Y dentro de que tenemos un impuesto que caro o no caro, yo también diría que creo que en Elche se pagan tributo también los coches de más de 25 años. No están exentos los coches de más de 25. ¿Tienen una bonificación del 50%? No lo he visto, pero si tú lo dices... Los históricos. Lo histórico. Bueno, es que está histórico o vehículo de más de 25 años. Es que hay una diferencia en donde la ley del 222, perdón, del 2 del 2, la decreto ley, permitía
y distinguía entre los históricos y los vehículos de más de 25 años, y yo creo que Elche se ha olvidado, lo que es en la redacción de la ordenanza, se olvida de los vehículos de más de 25 años. Esa es mi impresión de la ordenanza, que yo he sacado realmente lo he sacado por internet, supongo que es la sí, que es la está correcta, y la que está efectivamente correcta. no aparece eso, aparecen vehículos históricos. No aparece, con lo que entiendo que los vehículos de más de 25 años pues están sujetos en su totalidad al impuesto. Un vehículo de más de 25 años, evidentemente el que tenga un vehículo de más de 25 años, pues es un hombre que tiene problemas para cambiar el coche, o es un vehículo histórico, porque más de 25 años vas de garaje en garaje pagando IVAs que repercuten luego en el Estado, porque aquí no olvidemos que el vehículo es un gran objeto de tributación. Simplemente quería decir eso, no confío nada en el mundo de las bicis, hay mucha bicicleta, pero toda de ocio y que sale los sábados y los domingos. Pero no, la bicicleta yo no lo veo en nuestra zona como un medio de transporte de futuro en absoluto. Creo que se debería potenciar más el que la gente vaya andando a los sitios. Creo que de alguna manera es mucho más sano, va muy bien, y pues es una forma barata y económica de ir por la vida andando. Como podremos comprobar y ciar, es evidente que aquí cada uno tenemos nuestra opinión. De eso se trata también. Claro, claro. Imaginaos si hacemos una encuesta. Yo no voy a opinión, o sea, mi presencia aquí no se trata ni de política ni tampoco de opinión. Lo mío es la parte técnica, que es lo que conozco y es lo que he vivido siempre. A ver, hay un artículo que es el 7 del Reglamento General de Circulación, con rango de ley, que atribuye a los ayuntamientos la ordenación y distribución del espacio público, ¿no? Y lo tiene que hacer de forma equilibrada, de forma equitativa, en razón a la demanda que pueda haber. Nos hemos metido ahora en un terreno que es farragoso para mucha gente, ¿no? Gente que, con todo el respeto, no está de acuerdo en que se hagan esos carriles bici, que se resten plazas de aparcamiento y carriles para circular el resto de vehículos, porque aquí en Elche tenemos un problema importante de espacio. O sea, Elche ha crecido muy rápido urbanísticamente, pero yo creo que no ha crecido adecuadamente, porque los centros, por ejemplo, de concurrencia pública se han centralizado mucho en 2 o 3 puntos de la ciudad. Elche no tiene grandes avenidas, con lo cual el carril bici, aunque se quiera implantar, es un poco complicado. Yo de verdad que no quiero criticar a los técnicos que llevan todo el planeamiento de lo que es la ordenación del tráfico en su conjunto, ¿no? Porque es difícil. Aquí en Elche es muy difícil. Tenemos lo que he dicho anteriormente, las calles son escasas en su anchura, tenemos también el río que nos supedita a tener que cruzar el río de una parte a otra a través de los puentes, y eso dificulta mucho la ordenación del tráfico. Si encima hay más demanda de aparcamientos de los que realmente puede absorber el espacio que tenemos en Elche, pues lógicamente se genera un grave problema. Yo no es que esté en contra de que Elche tenga esos carriles bici, que vayamos a una sostenibilidad del medio ambiente. Todo eso está muy bien porque es bueno para todos, pero yo creo que no lo estamos haciendo bien. Yo creo que tendríamos que plantear eso de otra manera. No sé si primero es la gallina o después el huevo o al contrario. O sea que, vamos a ver, supongo que cuando se ha hecho el planteamiento del establecimiento de esos carriles bici se habrá estudiado con detenimiento si procede o no procede. Yo entiendo que las bicicletas, sus conductores, los monopatines, todo esto, los vehículos de movilidad personal, deben de ir por un espacio de la vía pública protegido y exclusivo para ellos. ¿Qué supone eso? Pues supone que estamos restando espacio al resto de vehículos de 4 ruedas, a motor, bien sea eléctrico o bien sea de combustión. Que el que sea eléctrico no quiere decir que no necesite el mismo espacio que necesita el de combustión. Con lo cual, yo creo que
A ver, esa protección que hay que darle a los conductores de bicicletas y de vehículos de movilidad personal debe de hacerse de una forma racional donde realmente ellos van desprotegidos. Porque en una vía, por ejemplo, secundaria, una vía vecinal, no es necesario establecer un carril bici, puesto que ahí los vehículos de 4 ruedas no pueden ir a una velocidad excesiva, porque detrás de un cruce viene otro, cuando no tienen que ceder el paso, tienen que hacer un stop, tienen que ceder la derecha, con lo cual ahí las bicicletas y el resto de vehículos pueden ir, digamos, se pueden compatibilizar, pueden ir todos circulando. Donde no pueden ir todos mezclados es en las arterias principales. Las arterias principales, que los vehículos pues alcanzan una mayor velocidad, necesitan más espacio. Entonces ahí es donde realmente habría que establecer esos carriles, en las arterias principales, donde ellos realmente van corriendo un riesgo evidente de atropello, de accidente, de lo que sea, ¿no? Incluso con muertes, porque ya han habido. En Barcelona, por ejemplo, ha habido varios atropellos, en fin, ha habido, y en otras ciudades que hay carril bici también. Pero yo a lo que voy es que si tú tienes que establecer un carril bici en todas esas arterias principales, que es donde realmente son necesarios, pues o bien tienes que quitar una banda de aparcamiento o bien tienes que quitar un carril de circulación en general. Y eso, pues claro, es un tema complicado, y yo lo entiendo porque es mi trabajo el que he tenido que hacer, que es ordenar el tráfico en Elche, que no es poco, y más cuando vienen las fiestas, cuando viene la Semana Santa, que tienes que cortar calles, que tienes que crear alternativas, etcétera, la fórmula, etcétera, etcétera. Para mantener esa fuente de ingresos bastante grande para las arcas municipales, no sé si es la primera o la segunda, ¿cómo hacer para mantener? A ver, la fuente de ingreso puede seguir existiendo porque es necesaria, ¿no? Claro. Ahora bien, lo que sí que hay que utilizar el sentido común es a la hora de establecer los carriles. Partimos de la base que los ciudadanos de Elche no tienen ni la cultura ni la costumbre de utilizar ese medio de transporte. No lo tienen, y eso es evidente. Y aquí no se trata de decir yo soy el más listo, no, se trata de que es una evidencia que se está viendo diariamente. Entonces, ¿qué tendría que hacer el ayuntamiento? Como responsable de la ordenación del tráfico y de protegernos a todos como conductores y como peatones. ¿Qué tiene que hacer el ayuntamiento? El ayuntamiento tiene que hacer una promoción publicitaria a través de los distintos medios de comunicación y lógicamente hacer un cuadernillo con todas las obligaciones que tienen ese tipo de conductores y todos los derechos que tienen también. Entonces es un poco complicado. Yo entiendo al ayuntamiento que no haya podido tomar esa medida en razón a las necesidades, porque es difícil, y es lo que he dicho Vamos a antes. directamente a Patricia Macia, ya que la tenemos aquí, nos puede dar respuesta. Bueno, nosotros lo que estamos haciendo es implantando carriles bici. Hay algunos que son provisionales para ver cómo se circula. Carriles de ninguna clase pueden ser provisionales, nada más que los que se utilizan de forma circunstancial para hacer cualquier obra, cortar una calle, etcétera, etcétera. Pero para carriles de circulación, perdona, ahí sí que no puedo coincidir contigo. El de José María Buch es un carril bici provisional que tendrá que ver, dependiendo de cómo evolucione el uso de ese carril bici, pues se puede conectar o se puede alargar con otros carriles bici. Nosotros estamos ahora, digamos, en la primera fase de esos carriles bici, y efectivamente doy la razón a Medina, que dice que de momento la gente pues está empezando a tener esa cultura, ¿no? No tenemos todavía arraigada la cultura de la bicicleta. Pero yo quiero introducir un punto importante, que es la Unión Europea. Me sacaba una noticia que dice: la Unión Europea tumba los deseos de Madrid, Bruselas y París para aumentar el límite de emisiones. Es decir, Madrid, Bruselas y París querían aumentar el límite de emisiones de contaminación que está en estos momentos. La Unión Europea nos marca a través de una normativa unos niveles de emisión de contaminación que tienen que ir cada vez a menos. Eso es así. Y todos los municipios tenemos que ir a eso, a tener menos emisiones de contaminación. Por tanto,
Creo que este debate no es una cuestión ya numérica de impuesto o no impuesto, o dinero o no dinero, sino decir cuál es el futuro no de España, de Europa y del mundo. Ese es el tema, ¿no? Por tanto, nosotros tenemos que ir a lo que indica Europa, que es a tener menos emisiones de contaminación, y en ese camino estamos trabajando, ¿no? Por tanto, yo creo que tenemos que tener todos un poquito de empezar a pensar en que ese es el camino en el que tenemos que andar, no Elche, sino España y toda Europa. El camino de ser más sostenible medioambientalmente por nuestro propio futuro, ojo, porque al final esto va a repercutir en nosotros, y eso es así. Sí, no pero si... Patricia, la evidencia, perdona que intervenga, pero la evidencia, Patricia, es que no disminuye el número de matriculación de vehículos de 4 ruedas motor en Elche, es que va aumentando. Sí. Va aumentando, por ejemplo, va aumentando entre 1.500 y 3.000 vehículos 3.000 todavía no al año. Manuel quería añadir Luego, algo. para llegar a ese objetivo, que estamos todos de acuerdo y hay que conseguirlo, incluso ir a más, a lo mejor la única herramienta no es la bicicleta. Es que, que aquí lo que estamos debatiendo no es bicicleta sí, bicicleta no. Bicicleta sí, sí. No, Pues, es que nosotros no estamos solamente no, con la bicicleta, estamos también aumentando el parque móvil de autobuses urbanos. Para que tenemos una flota de autobuses urbanos que yo diría que es una de las mejores de la provincia, y no porque seamos Elche, pero es así. Vamos a ver, el despliegue que se está haciendo con la bicicleta, utilizando un PEMUS que se aprobó ayer en el Pleno. Bueno, no, en el Pleno no. Se aprobará en el Pleno, sí. No, pero ayer tuvisteis una reunión y se aprobó. No, se aprueba en el Pleno el del día 30. ¿Y cómo se puede aprobar el PEMUS sin haber hecho exposición pública? Se ha hecho exposición pública. No se ha hecho. Hoy ha salido la noticia que ahora va a empezar la exposición pública. Vamos a ver, se aprueba una primera fase inicial, luego tiene que ir a Consellería. Esto es de la página del Ayuntamiento. El plan de movilidad urbana saldrá a exposición. Esto es de hoy, 12 del 5. Deberá exponerse al público Saldrá 30 días tras para la aprobación en el Pleno del de este mes. del mayo. Entonces, Claro. se aprueba y sale a la exposición pública. Entonces, a las alegaciones que se hagan en el PEMUS, ¿cómo se incorporan en el PEMUS si Es se que aprueba? en el Pleno se aprueban 2 veces. ¿qué dos La aprobaciones? aprobación inicial, que es Vale. alegaciones, entonces cuando se presentan las alegaciones, se contestan las alegaciones, se admiten o no se admiten, dependiendo de tal, y luego hay una aprobación final. Vale. Entonces, estamos aplicando. Para el despliegue de la bicicleta no se ha hecho un plan. Se ha hecho un PEMUS, que no está aprobado, no se ha hecho exposición pública y se aplica. Digo que no se ha hecho un plan porque para tú hacer una implantación... Esto es como hacer cirugía en un hospital. Hacer estas cosas en una ciudad es como cirugía, para explicarme. Sí. Entonces, para hacer ese despliegue hay que hacer un plan en condiciones y ver por dónde tiene que pasar la bicicleta. Pero eso se ha hecho. No, el PEMUS no es eso. El PEMUS es un plan general. Ahora hay que diseccionarlo y hacer... ¿Cómo implantamos bicicleta? ¿Cómo hacemos...? Es que eso está hecho, se lo digo porque yo lo he leído. Yo lo he leído porque eso ha tenido que pasar por la Junta de cuestión es que Gobierno ahora, por ejemplo, y yo me lo he estudiado. Por ejemplo, lo que hay que hacer es, a lo mejor hay vías por las que no tiene que circular la bicicleta. Por Bien, ejemplo, pues Pedro eso aparecerá Pedro en- Juan Perpiñán, ¿por qué tiene que circular por allí la bicicleta y proponer, no, se ha aprobado ya y se va a hacer, quitarle un carril al puente de Generalitat? Vamos a ver, si esta es una ciudad que nos comunicamos por puentes, de este a oeste y de oeste a este, que si el plan del ayuntamiento es cortar 2 puentes al tráfico, el No, puente no es del cortar, ayuntamiento... no se corta el no, tráfico. digo el plan, cortar el puente del ayuntamiento y el puente de la Virgen, con lo cual los vehículos se van a desplazar al resto de puentes, lógicamente. No se porque corta, los- Pedro Juan Perpiñán continúa no, con un carril. No, digo el puente del ayuntamiento y el de la Virgen se van a cortar. Eso es vuestro plan. Los coches se van en los otros. Y encima, uno de esos es el de la ETAT. Y ese le vamos a quitar un carril cuando va a aumentar la circulación. Pero cuando dice que se va a cortar, ¿qué quieres decir? El se va a puente cortar del los ayuntamiento puentes. y el de la Virgen Sí. se va a limitar el tráfico solo a personas residentes. Con lo cual, el resto de coches no van a poder cruzar por ahí. Por eso no se van a poder utilizar para pasar de este a oeste y de oeste a este. No se va a poder utilizar para eso. Con lo cual, tendremos que utilizar nosotros. Incrementaremos la circulación por los otros. Si le quitamos encima un carril de circulación a un puente que ya soporta mucha circulación, tú lo sabrás mejor que yo, en las intensidades de circulación de ese sí, puente. claro, claro. Si, Ya lo he si va a comentado subir antes. y le quitamos un carril, pues a lo mejor la cuestión es que por ahí no tiene que pasar la bicicleta. Tiene que ir por otro Bueno, lado. Eugenio, la palabra, yo lo que antes vamos a hacer quiero es, un- sí, bueno, voy a ser muy rápido. Creo que ha salido Europa, que nos viene muy bien para echarle la culpa de todo. No, que va, y al contrario, Europa, al contrario, Europa nos creo que obliga. no. A mí Europa me parece un club de burócratas, sobre todo mayormente un club de burócratas. Yo creo que aquí, por ejemplo, y trasladándolo a Elche es una ciudad que ya lo han dicho y no voy a insistir, pero yo entiendo que había que analizar y estudiar mucho
y sobre todo creo que plantear con personas que sepan, y aquí tenemos algunos, con personas que sepan cómo se tiene que hacer el tema de la sostenibilidad, porque yo dudo mucho que en estos momentos el nivel de emisión que hay en Elche como conjunto no sea peor que el de hace un año y medio o 2 años. Hay más coches y también yo cuando tengo que ir a un sitio tengo que dar más vueltas y encima me meto en atascos que antes no me metía, porque desgraciadamente me toca coger el atasco de ahí, de la Puerta de Alicante, y me toca coger el atasco de Ángel, de la calle Ángel, que lo que hemos hecho ha sido unas vías que estaban antes menos masificadas, masificarlas. Yo creo que las soluciones son complejas y difíciles y no se puede hacer algo muy simple, pero tampoco se puede hacer actitudes temerarias. Yo creo que hay que ser muy prudentes y sobre todo hay que medirlo muy bien. Cirugía. Si me permites, Iciar, los técnicos municipales, no solamente los municipales, sino también con la Generalitat Valenciana, han hecho un trabajo de cirugía, han hecho un trabajo minucioso. Aquí que se diga, que en fin, se ponga en duda, o al menos así he entendido yo, el trabajo que están haciendo unos técnicos municipales, pues ahí no estoy de acuerdo. Porque se ha hecho un trabajazo, yo tengo que decir, porque hacer un plan de movilidad, hablar de un plan de movilidad urbana sostenible lleva muchísimo tiempo. Por tanto, un poquito más de prudencia a la hora de decir que este plan, un poco más, es un plus, y no lo es. Claro que se tendrán que hacer alegaciones, para eso habrá un periodo de exposición pública, y quien quiera, colectivos, ciudadanos, aleguen, y oye, si también las alegaciones se incorporarán, y si no, pues no. No sé qué vamos a alegar si ya lo estáis aplicando. Bien, todavía no se ha aprobado, por tanto, cuando se apruebe el documento... ¿Estáis poniendo carriles bici? Pues entonces, si no se está aplicando, ¿para qué vamos a aprobarlo? Pues no lo sé, a lo mejor es un trámite. Pues nosotros no hacemos las cosas al tuntún, es decir, todavía no se ha aprobado este plan, se irá al Pleno, habrá unas alegaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Todo el proceso que haya. Y yo con respecto a Europa, pues hombre, yo Europa no me la tomo en broma, ¿no? Y Europa puede ser, respeto a todas las opiniones, pero Europa está marcando una normativa y una directriz que no nos afecta solamente a España o a Elche, sino afecta a muchísimos países, ¿no? Europa. Bueno, pues yo creo que una Europa unida y fuerte es la mejor defensa de los derechos de todos los ciudadanos. Y por tanto, con respecto a la contaminación y al medio ambiente, creo que está haciendo una política que es simplemente necesaria para que podamos tener un futuro mejor. No solamente nosotros, sino nuestros hijos, etcétera, ¿no? Por tanto, yo creo que también la ciudadanía tiene que cambiar un poco el chip con respecto a este tipo de cuestiones. ¿Nos parece mal que se haya peatonalizado la Plaza Baix? Yo veo los resultados y digo, la gente... No sé si recordarás, Patricia, sí, y si no te lo recuerdo yo, que la propuesta de peatonalización, no solamente de la Plaza Baix y la corredora, sino de todo el centro histórico, lo hice yo. Bueno. No sé si te acordarás, pues llevarán otro tipo de mosaico o lo que sea. Bueno, ¿no? eso es un proyecto que llevamos mucho tiempo detrás, sí, pero muchas formaciones políticas. Pero yo lo hice sin ser político y ya... porque tenías la idea de que había que peatonalizar, como hacen todas las ciudades. Exactamente, desde el punto de vista profesional, claro, como hacen en todas las ciudades. Claro. Y yo no me he fijado en si lo va a proponer el PSOE o el otro, tal. Yo aporté mi idea, que todavía no se ha culminado, todavía faltan cosas por hacer. Pero, por ejemplo, eso es una buena idea, medioambientalmente sostenible, que es peatonalizar zonas para que la gente vaya andando. Sí, lo mismo que... No solamente Elche, como tienen todas las ciudades. Lo mismo que el proyecto o la propuesta del Raval, que data de 1265, como todos sabéis, que es el barrio más antiguo de Elche, donde estuvieron viviendo los árabes ahí, desde esa fecha hasta 1609, que los expulsaron definitivamente del Raval. Pero yo lo que propuse, que lo tengo en casa todavía, que se puede ver documentado, con infografías y todo, que se hicieran todas las calles menos 2 de plataforma única compartida, porque eso ayudaría a que los vecinos tuvieran digamos, un contacto más social, como se hacía antiguamente, porque las calles se prestan a ello, ¿no? Y desde luego lo estáis haciendo. Sí, sí. Está es que bien. Creo que hay que ir por esa línea. Yo creo que ahí el Raval se presta para ello, y eso está muy bien, ¿no? Como hay otras calles más que no están en el Raval y también se tendrían que hacer, ¿no? Porque vamos a eso, vamos a que las calles que no tienen unas aceras acordes a las necesidades y que son estrechísimas, que tampoco se puede estacionar,
pues vamos a la plataforma única compartida, donde el peatón tiene preferencia y no se puede circular a más de 20 kilómetros por hora, con lo cual en eso yo estoy totalmente de acuerdo, y estoy de acuerdo también en que se implanten esos carriles y que haya un cambio en la movilidad personal. Ahora bien, en lo que no estoy de acuerdo es en la forma en la cual se está aplicando los criterios. Ahí no puedo estar de acuerdo porque, si no estoy equivocado, yo creo que con la policía local no se ha contado para ese criterio, ¿no? Para establecer el criterio de dónde se debe y no se debe establecer el carril. Yo creo que tendríais que, perdona que si yo lo hablo siempre con toda la buena fe, vamos a ver, tendríais que crear un equipo de gente cualificada que conozca perfectamente la ciudad y que conozca también sus necesidades. Entonces yo creo que ahí estáis fallando un poco, ¿eh? Yo creo que ahí tendríais que hacer un gabinete en el cual... Vamos a seguir poniendo ideas sobre la mesa, pero antes vamos a tomarnos unos segundos de publicidad, porque hemos pasado ya al ecuador del programa, estamos ya en la recta final. ¿Quieres encontrar la casa de tus sueños de la mano de los mejores profesionales? En Grupo Horizonte somos expertos inmobiliarios con un objetivo común: satisfacer las demandas de nuestros clientes. Además, te ofrecemos servicio de abogacía para solucionar todos tus problemas legales. Grupo Horizonte, con total confianza. Bueno, pues ya hemos vuelto al debate, vamos a retomar esa conversación que nos hemos dejado a medias, y hemos hablado mucho de movilidad y la otra parte de este impuesto de circulación, ¿no? Van una cosa de la mano de la otra. Yo quería, de entre las propuestas que habéis hecho, pues sacar a relucir una cosa, y es que, pues documentándonos sobre esta cuestión, también hay lo que se llaman paraísos fiscales, que no quiere decir que sean por debajo del mínimo, pero sí el mínimo. Hay un caso que está en la Sierra de Madrid, se llama Patones, y es un pueblo que nada más tiene 500 habitantes y tienen empadronados miles de vehículos. Entonces hacen mucha caja con ese impuesto. Entonces yo quería saber si en una ciudad como Elche se podría llevar a cabo una estrategia así, pensando en empresas o en flotas grandes de camiones, de vehículos de alquiler, por ejemplo, que está en el aeropuerto, si se pudieran empadronar aquí, ya que tienen la probabilidad de hacer la sede y que pagaran aquí. Eso tendría que ser una orden que viniera de arriba, porque los ayuntamientos en ese sentido no pueden actuar por sí solos. Quiere decir que ellos aplican esa tasa con arreglo a sus criterios y a las necesidades, ¿no? Entonces, eso no se podría hacer. Sí que es cierto que hay una evasión económica por la matriculación de vehículos a motor, que es importante, sobre todo en empresas que tienen muchos vehículos, empresas de alquiler. En fin, que sí que hay una evasión importante de capital, debido a que en otras poblaciones, como se acaba de comentar, que es de la zona de Madrid, que es una población pequeñísima y hay más vehículos censados allí que habitantes tiene. Exacto. Y aquí pues está ocurriendo, no exactamente así de esa manera, porque a menor nivel, pero sí que es cierto que debido al precio, a la tasa municipal que hay implantada en este municipio, pues sí que es verdad que algunos se van. Yo no sé si no tendríais que plantearos ese asunto y, no sé, hacer una reducción, porque es posible que haciendo una reducción de ese impuesto, incluso pudierais recaudar algo más, porque ya esa evasión de vehículos para matricular posiblemente no se irían de Elche, no se irían a otras poblaciones, cosa que la repercusión en el tráfico no la generan allí, en esa población, Exacto. La generan en Elche y nos ocasionan problemas a nosotros y nos restan plazas de aparcamiento y nos causan embotellamientos y nos causan situaciones de riesgo de accidente y todo eso que conlleva la movilidad tanto de vehículos como de las personas. Y eso sí que no es de recibo. O sea que habría que plantearse para recuperar esa evasión, si no es bueno posiblemente hacer un estudio para ver si de esa manera pues los vehículos que están
utilizando nuestras vías públicas, que el mantenimiento lo estamos pagando nosotros, con el impuesto de circulación, ellos no lo hacen. Por lo tanto, es injusto que ese asunto esté trascendiendo, esté en la órbita y que no nos demos cuenta que eso hay que darle una solución. A eso hay que darle una solución. No, de todas formas, disculpa, porque yo creo que para que tú pagues el impuesto, seas persona física o jurídica, tendrás que estar con tu domicilio fiscal en el municipio correspondiente, ¿no? Pero, por ejemplo, no es preciso. Las empresas que alquilan vehículos, Sí. lo que hacen es matricularlos en esa población porque tienen un impuesto. Empresas grandes que tienen una flota muy grande, sobre todo se dan en zonas de aeropuertos. Sí, entonces, lo que hacen es, eso lo matriculan en el municipio que tiene el impuesto más económico. Pero tienen que tener el domicilio social allí, fiscal. Eso no si es no, no cabe. eso- Es que no cabe, vamos. Pero eso es cambiarlo. Eso no es problema. Hombre, es cambiarlo y tener la dirección efectiva en el sitio. No es tan fácil, ¿eh? A veces Pepino. estamos Sí. confundiendo No, aquí no. algo de que yo puedo tener la dirección efectiva en un sitio y evidentemente en ese es el sitio donde No. pago el impuesto. Quitino. Bueno, hasta donde yo llego con ese eso, tema... Patricia, que sabe también de este tema quizá más que yo, el impuesto de recaudación, sabe perfectamente que eso está existiendo. Y además, es que lo he leído esta mañana también en un... Sí. Sí, en una revista oficial. O sea que Pero que se vamos a ver, ve. entonces tú puedes ser una persona física, pero lo que estamos diciendo en un pueblecito cerquita de aquí. Tendrás que vivir en ese sitio, tendrás que tener el domicilio en ese sitio. No precisamente. Tú puedes tener una razón Pues eso social... eso es fraude. Claro, pero es, Si es si un es fraude, fraude... si es fraude, es fraude. Igual que soy de taxativo y de Pero agente de cara a la por un ley, tema no. de Europa, De soy cara a la honesto. ley no es Fraude es fraude. fraude. No, bueno, no no es vamos a fraude. proponer un fraude, pero sí no. proponer otras estrategias para seguir que siga siendo una fuente de ingresos principal para el ayuntamiento, para las arcas municipales y que no afecte tanto al bolsillo, que es a lo que queremos llegar, ¿no? Bueno, yo tengo que decir que cuando hablamos de que afecta al bolsillo, en Elche la ciudadanía es pagadora. En Elche los impuestos, la ciudadanía de Elche paga, ¿eh? No, y tengo que decir, ya sé que es la segunda vez que lo digo, pero lo dicen en suma, que somos un modelo en Elche, ¿eh? No el ayuntamiento, me refiero a la ciudadanía de Elche Buena gente, a la hora de pagar. Buena gente. Estamos hablando de que el 84,72% de la gente paga en voluntaria. Y la pregunta es, ¿por qué? Y en IBI un 94%. ¿Pero por qué en vehículos menos? Porque hay menos domiciliaciones. El vehículo, la gente no lo domicilia tanto. Y por eso al final pues pasan a ejecutiva muchos, ¿no? Pero vaya, que en ese sentido la gente paga el impuesto, ¿eh? Hay otras ciudades que son menos pagadores. En Elche la gente, tengo que decir que pagáis, todos pagamos el impuesto de vehículos. Yo tengo que aquí lanzar una reflexión. Cuando decimos de bajar un poquito el impuesto, ese bajar un poquito el impuesto significa para un ayuntamiento bajar ingresos y, por tanto, en nuestro presupuesto, bajar gastos. Cuando nosotros, todos los gastos que hacemos en el presupuesto, en base a los ingresos, están dirigidos fundamentalmente a las políticas sociales, a la inversión en obra pública, a mejorar servicios como la limpieza, el transporte, la actividad cultural que se hace en la ciudad. Ahora acabamos de lanzar un paquete de 7 millones de euros en ayudas a la ciudadanía. Es decir, el dinero que recibimos lo repercutimos en la ciudad a través de ayudas sociales, etc., ¿no? Por tanto, hay que ser muy cuidadosos cuando se dice bajar impuestos, como lo ha dicho el Fondo Monetario Internacional. Ojo, cuidado, no hagamos aquí una guerra de ver quién baja impuestos, porque aquí lo que hay que continuar es con esa política de gasto social, porque estamos saliendo de una pandemia, en medio de una crisis energética, y lo que no puede ser es bajar esos gastos, que al final, yo siempre lo digo, cuando por ejemplo se habla del debate de bajada de impuestos del IBI, ¿no? Yo soy partidaria, mi formación política, el PSOE es partidaria, mi equipo de gobierno es partidario de dar ayudas, porque yo bajo un 5% el IBI, que es de forma generalizada, quien paga más se reduce más, quien paga menos se reduce menos, pero si yo bajo un 5% en un recibo de 350 euros, ¿cuánto es? No sé, 15, 20, 30 euros, ¿no? Más, no sé, por ahí, al año. En cambio, yo estoy dando ayudas a la gente que lo necesita. Este año hemos abierto el espectro a más gente, a más personas. Estoy dando una ayuda de 165 euros. Por tanto, yo soy partidaria de no bajar ese impuesto, porque al final estoy bajando proporcionalmente a todo el mundo, al que puede pagar y al que no puede, y la política es ayudar a que se pueda pagar a las personas que menos pueden. Por tanto, hay que tener mucho cuidado con el debate de la bajada de impuestos. ¿Qué vamos a bajar el impuesto de vehículos?
un 2, un 3, un 4%, eso al bolsillo del ciudadano, ¿cuánto dinero es? Y en cambio las arcas municipales que lo repercuten en la ciudadanía es mucho dinero, hablamos de millones. Yo no he dicho de bajar con la intención de bajar el impuesto, con la intención de recaudar menos, sí, sino todo lo contrario. De que, lo que hablábamos de los paraísos fiscales. Recaudar más. ¿Por qué? Porque todos esos vehículos que están en paraísos fiscales, que se han evadido, se han ido de aquí, pues posiblemente volverían otra vez, porque es mucho menos complicado tenerlos censados en su municipio y más justo también, porque sí, está claro que yo no estoy de acuerdo con esa política, pero por ejemplo, un municipio de la Vega Baja que paga de impuesto de vehículos tan poquito, no puedo competir contra ese municipio porque los servicios que pueda tener ese municipio de 5, 6.000, 7.000 habitantes no son los servicios que de una ciudad de 235.000 habitantes. Pues continuaremos teniendo evasión de ese tipo. Lo que hay que es investigar, inspeccionar ese tipo de cuestiones para que no se den, ¿no? Porque al final es como dice, es que si no, esto es fraude, vaya. Fraude, esto... claro. Y es lo que dice, yo creo que al final tienes que tener un domicilio fiscal también para poder hacer eso, pero bueno. Se trata de buscar fórmulas, ecuaciones desde el Instituto ICIE. ¿Qué proponéis o qué cuestiones veis que pueden ayudar a la ciudad? La verdad es que estamos bastante, hay que ser sinceros, estamos bastante cojos, no voy a decir que no, en esa parte. Entonces ahí, y más en las cuestiones que Patricia estaba comentando, que son más políticas, claro, ahí nosotros no entramos. Nosotros estamos en otra parcela, en otro plano. Bueno, pues llegados a este punto, yo quisiera agradeceros a los cuatro que hayáis venido hasta aquí, hasta el debate de Teleelch, para poner sobre la mesa, bueno, pues ese impuesto, esa pregunta que se hacen muchos ciudadanos, darle respuesta también a esos servicios o al contexto que habéis puesto muy bien sobre la mesa, en el que se están haciendo pues todas las políticas de movilidad, que van todas las cuestiones de la mano. Yo veo a Enrique, no sé si quiere hacer algún apunte más. No, bueno, sí, bueno, ya, simplemente es que aquí hay bueno, pues, varios pareceres en cuanto a lo que es la base. Yo, por ejemplo, escuchar la palabra subvención no me gusta, que es un poco lo que estás potenciando tú. Yo sinceramente, la palabra subvención, como ahora que nos subvencionan con los 20 céntimos en la gasolina, pues me parece una aberración, porque es, mira, yo que soy el gobierno y soy tan bueno, te doy 20 céntimos, no, baja los impuestos, que insisto, de cada 20 euros que yo voy a poner al coche en gasolina, te llevas 10, tú, Estado. No, es que yo te doy mucho, pues bueno, es que yo igual quiero menos, es que hay temas que yo quiero menos, es decir, que habrá gente que evidentemente necesita esa ayuda y nadie razonablemente con la categoría de persona humana o de calidad humana va a decir, los que necesitan ayuda, evidentemente que la necesiten, pues hay que dársela, ¿no? Es un tema que esto a todos nos parece lógico, ¿no? Simplemente es en un punto de vista que cada uno ahí... Yo creo que la mejor ayuda que le podemos dar al ciudadano que lo necesita es intentar crear ese puesto de trabajo, que es donde le va a proporcionar no una ayuda, sino un sueldo digno para poder vivir y mantener a su familia. Yo creo que el camino debe ser ese, más que darle el pescado ya, mejor que eso darle la caña y que lo pesque. O sea que yo sé que esto es difícil, ¿no? Que crear puestos de trabajo no es, no sé, abrir la mano y ya tengo ahí 1 millón de puestos de trabajo, pero sí que el ayuntamiento, disponiendo de esos presupuestos que tiene para ayudas, pues en vez de dárselas en metálico, pues que se dediquen a hacer servicios sociales o servicios de mantenimiento, que creo que también los hará. Lo que pasa es que lo hacemos, nosotros no tenemos competencias de empleo, lo que hacemos es optar a los programas de empleo que tiene la competencia de la Consellería, y nosotros lo que hacemos es optar a máximos para tener un mayor número de empleo, y eso sí, nosotros pagamos una parte y la Generalitat otra, pero nosotros competencias en empleo no tenemos. La temática, lo sabes tú mejor que yo cómo hay que hacerlo, pero la idea es lo que yo entiendo cómo se debe hacer, ¿no? O sea, en vez de darle, toma este dinerito para que tú te vayas y tu mujer y podáis ir a comprar mañana al supermercado y podáis vivir. O te hago una subvención de la luz, o te hago una subvención del agua, etcétera, etcétera. Yo creo que es mejor que se intente crear puestos de trabajo solventes para que esas personas puedan vivir. O sea, que es que a veces se lo ponemos tan fácil que ellos no se esfuerzan tampoco en buscar los medios, ¿no? Yo recuerdo cuando yo era un chaval
que todo el mundo se buscaba sus medios y los buscábamos muy tempranamente. Bueno, también tengo que decir que hay gente que trabaja y tiene las posibilidades cortas y el ayuntamiento tiene que apoyar. Estamos en otra época. Yo no digo que no haya que ayudar, pues yo sería el primero en ayudar, pero yo creo que hay casos, sí, pero hay otros casos que no quiero poner aquí sobre la mesa porque a lo mejor me pueden llamar racista, ¿no? Pero hay otros casos que son de verdad... Bueno, yo veo personas y cuando la no, gente necesita que tampoco ayuda, creo que el ayuntamiento tiene que esas estar al lado ayudas de las las del personas. ayuntamiento. Estoy hablando desde a luego otro la nivel. situación es compleja y las soluciones también, pero creo que entre todos, bueno, pues hemos aportado ideas bastante constructivas, hemos analizado y puesto sobre la mesa el debate también, que esto también es importante, generar conciencia, ¿no?, hacia dónde vamos o qué ciudad queremos ser. Que si estamos aquí los 4, los 5, seguro que es para ser una ciudad mejor, cada uno desde su parcela y desde su visión. Así que gracias a los 4 ahora sí por venir hasta aquí, hasta el debate de Tele-Elche, a hablar sobre esto, y gracias también a los espectadores una semana más por estar al otro lado de la pantalla. Nos vemos la semana que viene. Adiós.